Bueno, antes que nada hay que recordar que en el sistema nervioso central hay dos tipos de señales. Unas señales que son muy rápidas, que van a transmitirse por medio de sinapsis neuronales y van a estar mediados por medio de neurotransmisores, GABA, serotonina, acetilcolina, etc. Todos estos van a ir desde, ¿cómo se dice? Desde los receptores sensoriales del cuerpo a la médula espinal, de la médula espinal del tronco encefálico, al tálamo, y de ahí vamos a ir a toda la corteza. Igualmente, de la corteza vamos a tener señales que van a ir de vuelta. Entonces, hay un sistema de realimentación entre pues, todos los sistemas, todos los componentes del sistema nervioso central, de manera de que está activándose continuamente. Hay teorías que dicen que esta activación continua es la que nos está llevando a recuerdos y a pensamientos constantes. Y por otro lado tenemos unas señales más lentas, permítanme que busco el puntero, aquí está. Tenemos unas señales más lentas que van a ser mediadas por hormonas. Se transmiten más lento, pero son más duraderas. Entonces, por ejemplo, aquí todavía no lo vamos a ver, lo van a ver hasta, me parece que tercer bloque, pero la hipófisis es la mayor mediadora de estas hormonas, el hipotálamo y la hipófisis. Van a dar señales entonces más duraderas. De este lado podemos ver los núcleos que van a secretar las principales sustancias al cerebro. Entonces, por ejemplo, tenemos que la sustancia negra o la sustancia negra va a secretar la dopamina. La dopamina en general es un activador del sistema nervioso central, pero en ciertos lugares como los ganglios basales va a ser también un inhibidor o depresor del sistema nervioso central. Nos va a ayudar por la producción de endorfinas, nos va a ayudar con el sistema de recompensa y castigo, como vamos a ver un poquito más adelante. Un poquito más posterior tenemos a las neuronas gigantocelulares de la formación reticular. Estas nos van a secretar acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor activador del cerebro. Pero a pesar de ser activador, tiene otras funciones. Por ejemplo, nos ayuda en una parte del sueño, que no sé si ustedes ya hayan visto todavía, pero el sueño se divide en diferentes fases. Fases de no MOR y una fase MOR o fase REM de movimientos oculares rápidos. Y es justamente en esta fase donde va a entrar la acetilcolina a ayudar. Pegada al cuarto ventrículo, inmediatamente anterior tenemos a leucocerulos, que lo que nos va a provocar es, lo que nos va a producir es norepinefrina. Y pues la norepinefrina igual tiene funciones activadoras en la mayor parte del sistema nervioso central. Nos ayuda, por ejemplo, con la percepción del dolor a tener más atención a qué nos está causando ese dolor. Inferiormente tenemos a los núcleos de Rafe que nos van a secretar serotonina. La serotonina, contraria a todo lo que les he contado hasta ahorita, es un inhibidor del sistema nervioso central. Y también nos ayuda con la producción de felicidad, de sentirnos felices. Asimismo, nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, si ustedes no se pueden aprender bien estos núcleos, aquí hay una mnemotecnia que les podría servir. Una cortita que es dopamigra, o sea, la dopamina se secreta en la sustancia negra, y esta la pueden usar sin problema. Yo la hice, así que no va a tener derecho de autor ni nada. En la colina gigante cerca del noreste hay 0 ráfagas de viento. Acetilcolina, células gigantocelulares. Locus cerullos, noradrenalina, o norepinefrina y serotonina en los núcleos de Rafe. Bueno, a pesar de que les dije que los neurotransmisores generalmente son muy rápidos, pues hay evidencia de que los receptores pueden modularse a la alta o a la baja. Esto quiere decir que va a haber más o menos receptores dependiendo de cuánto estímulo estén recibiendo. Y esto nos va a ayudar a una regulación más a la larga. Por ejemplo, les acabo de decir que la serotonina es la hormona que nos va a regular la felicidad. En la depresión, bajan los niveles de serotonina, baja la captación del cerebro de serotonina. Y entonces los medicamentos que se dan para la depresión lo que hacen es que la serotonina esté más tiempo en el espacio sináptico. Esto no funciona al principio. Si ustedes investigan un poquito, les han dicho,
Los antidepresivos tardan más o menos 4 o 6 semanas en hacer efecto y es precisamente por esto. Podemos tener mucha serotonina, pero todavía no tenemos los receptores que necesitamos para que esta sirva. Estos se van a ir modulando a la larga y esto también nos influye en todos los neurotransmisores. Tenemos una regulación también a la larga a pesar de que las señales de estos sean muy rápidos. Después de esta pequeña introducción, ahora sí vamos a ver el sistema límbico. En parte de su bibliografía básica van a ver que el sistema límbico se compone de amígdala, de núcleo accumbens y del área tegmental central. Sin embargo, si se van a Guyton, vamos a ver que está compuesto de todas estas estructuras. Tenemos una parte de corteza límbica, que va a estar compuesta por la órbita frontal, el giro subcalloso, el cingulados, el parhipocampal, que justamente está al lado del hipocampo y termina en el yuncus. Y debajo de estas tenemos a todas las estructuras subcorticales. El área del septum, el área parafatoria, el hipotálamo, una parte del tálamo, la parte anterior del tálamo específicamente, las porciones basales de los ganglios basales, discúlpenme, luego me trabo, el hipocampo y la amígdala. Todo esto en conjunto es el sistema límbico y todo va a tener conexiones con el resto de estructuras del sistema nervioso central. Ahora, es importante decir aquí que no hay como tal una estructura específica para cada cosa. Una emoción, la regulación de alguna cosa, siempre va a estar compuesta por varias estructuras. Aquí lo que vamos a ver es la que está predominando. Por ejemplo, si ya te estoy diciendo, tal núcleo está regulando la temperatura, sí, ese núcleo es el principal que va a regular la temperatura, pero no es el único, va a haber otras zonas que pueden compartir esa misma función. Aquí nada más, el área del septum se encarga junto con el área preóptica o el núcleo preóptico de la función autonómica del cuerpo. Generalmente lo que sucede es que tenemos alguna sensación, lo que sea, ya sea por los receptores de vibración, de tacto, temperatura, de dolor, algún tipo de estimulación visual, auditiva, cualquier tipo de estimulación va a llegar al cerebro, pues por el sistema sensorial. Y de aquí se va a conectar con el sistema conductual, que es el sistema límbico, el sistema cognitivo, que es voluntario, y directamente con la salida del sistema motor. Y a su vez todos estos van a tener conexión con los demás. Como les digo, esto es una retroalimentación entre todos los componentes para finalmente, ya que todos estos están coordinados, dar una respuesta o una conducta fisiológica congruente, que todo el sistema esté de acuerdo en que esta es la conducta apropiada para este momento. Del sistema límbico hacia la corteza nos da la conciencia de emoción. Y del sistema límbico hacia abajo, es decir, hacia el hipotálamo y hacia el tronco encefálico, nos va a dar respuestas autonómicas, endocrinas, inmunológicas y motoras. Entonces, por ejemplo, si estamos sintiendo mucho frío, nuestro cuerpo le está avisando al cerebro que tenemos mucho frío. Y pues va a ir una parte de la conciencia de emoción para que nosotros seamos conscientes de que tenemos frío, y la parte del hipotálamo, por ejemplo, sistema autónomo, vamos a tener vasoconstricción para conservar el calor, perdón. De parte del endocrino, por ejemplo, vamos a tener un aumento de la actividad de la tiroides, porque a mayor cantidad de reacciones, más calor vamos a generar. No sé si ustedes hayan notado que cuando hace frío las personas se enferman más. Y esto es porque el sistema inmunológico funciona menos cuando hace frío, entonces también tiene una respuesta inmunológica. En el motor vamos a tener dos, la zona consciente o voluntaria y la no consciente. Así, por ejemplo, cuando tenemos frío, de manera inconsciente vamos a empezar a temblar porque el cuerpo quiere producir calor. No es que nosotros queramos temblar, el cuerpo lo hace para producir eso que necesita. Y luego tenemos el consciente, por ejemplo, ir por un suéter, ir por una bufanda, ir por unos guantes o quitarse del frío. Y asimismo, todas estas respuestas pues van a tener de nuevo retroalimentación, de modo que el cerebro siempre, siempre, siempre esté así, en un punto medio, que no tenga mucho frío, que no tenga mucho calor, que la frecuencia cardíaca no suba mucho, no baje demasiado, que siempre esté dentro de un punto medio. Vamos a hablar de la parte más grande, por así decirlo, la más complicada del sistema límbico, que es el hipotálamo.
El hipotálamo tiene, a pesar de ser tan pequeño, tiene muchísimas funciones. Aquí, por ejemplo, nos modula nuestro estado de ánimo, nuestra conducta, de modo que cuando se estimula el hipotálamo lateral, vamos a tener una conducta más de ira, mientras que si se estimula el medial, vamos a tener una conducta más tranquila y calmada. ¿Y de qué está dependiendo esto? De nuevo, de las señales que estamos recibiendo del exterior, sean de temperatura, sean conductuales, sociales, lo que sea. Todo siempre se va a reflejar en nuestro cerebro y vamos a ver qué conducta es la más adecuada. Además de la conducta, nos va a mantener la homeostasis, en tanto en líquidos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, de manera que si se estimula el área próptica, disminuye la frecuencia cardíaca, y si se estimula la posterior lateral, aumenta tanto la frecuencia como la tensión arterial. Ahora, para que se acuerden de esto, piensen que están en un cuarto oscuro y de repente algo los asusta. Ustedes no se van a quedar en el centro del cuarto, lo más probable es que se vayan a una esquinita, a la parte posterior y lateral. Entonces, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, por ejemplo, por un susto, el posterior y el lateral se van a estimular y eso es lo que nos está dando esta respuesta, para que se acuerden un poquito. Y bueno, si les interesa, el núcleo del miedo y también del castigo es el núcleo paraventricular. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También va a regular la temperatura. El hipotálamo siente cómo está la temperatura de la sangre por medio de termorreceptores y de ahí decide si necesita perder calor porque el cuerpo está muy caliente o si por el contrario está muy frío y necesita conservar ese calor. Entonces, por ejemplo, la preóptica de nuevo nos va a dar pérdida de calor. Por ejemplo, vasodilatación o sudoración. Mientras que si hace frío se va a estimular la zona mamilar, de manera que se va a conservar el calor. Y por esto va a haber vasoconstricción de nuevo, aumento de la actividad de la tiroides, escalofríos, etc. Entonces, para que se acuerden, recuerden que cuando tienen que darle de comer a un bebé, pues la leche debe de estar calientita. Entonces la mamilla debe de conservar el calor. Regulación de la alimentación, igual lo vamos a ver un poquito más adelante porque esto es un poquito más complicado. Y hormonas en general. El hipotálamo tiene un gran flujo de sangre que va hacia la hipófisis. De manera que el hipotálamo secreta hormonas dependiendo de lo que el cuerpo necesite, y esas hormonas por medio de la sangre van a ir a la hipófisis anterior o adenohipófisis. Yo me imagino que ustedes la recuerdan porque la ven en histología, un poquito así como superficialmente, pero bueno. Y de aquí de la hipófisis se secretan hormonas que van a todo el cuerpo. Tienen diferentes órganos efectores. Entonces, por ejemplo, tenemos hormonas corticotropas, tirotropas, gonadotropas, que van a estimular la glándula suprarrenal, la tiroides y las gónadas respectivamente. Y de nuevo, estas van a tener una realimentación al hipotálamo para decir todo está en orden, o sabes qué falta más, o sabes qué secretaste de más, y así que el hipotálamo pueda modular su respuesta. También del hipotálamo se secretan unas hormonas que se almacenan directamente en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esta neurohipófisis no produce hormonas, solo las almacena y las libera cuando es necesario. Una de estas es justamente la oxitocina, que se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y de ahí ya se libera. La oxitocina, por ejemplo, nos sirve para cuando una mujer tiene un hijo. Luego, cuando nace su hijo, la oxitocina se empieza a secretar para que el útero vuelva a su tamaño original. Obviamente no va a ser inmediato, se requiere un poquito de tiempo, pero ayuda. Y ese volver al tamaño de original disminuye el sangrado. También ayuda para la exposición de leche materna. Ahora, para que se acuerden de nuevo un poquito mejor, les puse esta imagen. Tenemos al hipotálamo medial, que como esta imagen va a tener alineados todos sus chakras. Va a ser como un monje de esos que se van a meditar a una cueva. ¿Por qué? Porque el hipotálamo medial nos da tranquilidad. La zona próptica, que es parte del medial, nos baja la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Hace que tengamos menos sed, hace que tengamos saciedad.
Entonces, imagínense a un monje que se va a meditar a una cueva, que no come porque no lo necesita, y con eso se acuerdan más o menos de las funciones que hace el hipotálamo medial. Es dividido por el fornix del hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral es todo lo contrario al medial. Este no tiene alineados sus chakras. Tiene comportamientos de ira, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, hace que la persona tenga mucha sed y mucha hambre, entre otras cosas. Entonces, cuando alguien está tranquilo, alineado y todo en paz interior, lo más probable es que sea medial, mientras que si es todo lo contrario, ustedes piensen que va a ser hipotálamo lateral. Es muy fácil acordarse de qué núcleo es más o menos cuál una vez que le encuentran el sentido. Sí, por ejemplo, en el lateral tenemos literalmente al hipotálamo lateral o al supraóptico. Entonces, ustedes piensen cómo está el quiasma óptico haciendo una crucecita y si ven, no se va por el centro, se va por los lados. Entonces, el supraóptico a fuerzas tiene que estar por los lados. Por otro lado, en los mediales o tiene el nombre, en el nombre medial, dorso medial, ventro medial, o, por ejemplo, tiene algo que está en el núcleo periventricular. El periventricular está alrededor del tercer ventrículo que está en el centro. Entonces, es más o menos fácil acordarte de cuál núcleo es cuál una vez que le encuentran sentido. Y ya por último, pues también nos regula la conducta sexual, al igual que muchas partes del sistema límbico. Nos ayuda tanto para la excitación, la respuesta orgánica, y esto va a ser más en las secciones más anteriores y más posteriores del hipotálamo. Bueno, ahora sí, acerca del agua corporal, vamos a tener dos formas de censar cómo está nuestra agua corporal. Una es con osmolaridad y la otra que dice su bibliografía básica es por volumen. Sin embargo, si ustedes lo piensan un poquito, pues si disminuye un volumen y no se quitan los solutos, lo más probable es que aumente esa osmolaridad. Aquí nada más les pongo osmolaridad, pero sepan que es por los dos, tanto por la osmolaridad como por el volumen. Entonces, tenemos osmorreceptores en el órgano vasculoso de la lámina terminal, que es esta parte de aquí. ¿Y por qué en esta parte? Porque esta parte no tiene barrera hematoencefálica como la mayor parte del cerebro. Entonces puede censar cómo está la osmolaridad de la sangre. Así, por ejemplo, si tenemos una disminución de líquidos, nuestra sangre se va a volver más concentrada. Entonces, de aquí, de este órgano vasculoso, va a enviar señales al núcleo supraóptico, que ¿qué dijimos que era? Lateral, supraóptico como quiasma óptico, lateral. Entonces, ¿qué nos va a dar? Sensación de que tenemos sed. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Núcleo supraóptico nos va a liberar la hormona antidiurética, la neurohipófisis. Si recuerdan, les dije que esta solo almacenaba. Y esta hormona antidiurética, su nombre dice lo que hace. Diuresis es orina. Entonces, antidiurética, no orinar, se va al riñón y lo que hace es que retenga el agua, que diga, sabes que ahorita estamos muy concentrados, no elimines esta agua, vamos a quedárnosla. Entonces disminuye la secreción de orina. Por otro lado, los mismos receptores van a estimular el centro de la sed, que es lateral, de nuevo, no tiene alineados los chakras, entonces es lateral. Y esto nos va a provocar sed. Ahora, estos dos mecanismos no solo se dan por los osmorreceptores, también se va a dar por algo que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema involucra al riñón, involucra al pulmón y pues involucra al cerebro. Y lo que pasa es que el riñón sensa también, no me está llegando mucho volumen, significa que no hay mucho volumen en el cuerpo, porque yo lo filtro todo y no me está llegando. Y entonces empieza a secretar este eje, renina, angiotensina, aldosterona, que al final de cuentas, la angiotensina 2 se va al órgano subfornical, que es este de aquí, que está abajo del fornix, y por eso se llama así, y nos estimula también la sed. Por otro lado, también nos va a estimular la hormona antidiurética, que al final de cuentas va a actuar en el riñón. Entonces, si ven, es un mecanismo muy circular, o sea, empieza aquí, termina aquí. Ahora, cuando hablamos de alimentación, uno pensaría que es súper fácil, es como, ¿me faltan nutrientes? ¿Cómo? ¿Me sobran nutrientes? No como, pero la verdad es que es algo bastante complicado. Por ejemplo, ustedes pueden estar llenísimos después de comer un buffet.
pero de repente les aparece un postre así súper rico, no sé, por ejemplo, un brownie súper bien adornadito con chocolate y un helado de vainilla arriba, y aunque ustedes estén muy llenos, si les gusta lo dulce, pues van a tratar de comerse ese brownie. O por ejemplo, si tienen un familiar que quieren mucho y ese familiar les cocinó algo que sabe horrendo, pero no quieren lastimar sus sentimientos, de todos modos se lo van a comer. Entonces hay muchas cosas que nos motivan a alimentarnos, no solamente tener o no hambre o tener o no necesidad de alimentarnos. O, por ejemplo, tenemos a las personas que comen por ansiedad. Entonces, comer les activa su sistema de recompensa y hace que se sientan un poquito menos ansiosas. No necesita esos nutrientes. Bueno, no al menos en el sentido físico, y lo necesita en el sentido psicológico. Entonces, la motivación para alimentarnos es muy variada. Pero parte de esta regulación se da gracias a los glucorreceptores, que precisamente sensan cuánta glucosa hay en la sangre, que se encuentran en el hipotálamo. Entonces, estos glucorreceptores van a llevar tus señales al núcleo arcuato o núcleo arqueado, lo pueden encontrar de las dos maneras. Y dependiendo de las señales que tengamos, así como las emocionales, como les acabo de decir, tal vez se ve muy bien la presentación, tal vez no queremos herir los sentimientos, nos va a decir si va a mandar señales al núcleo lateral o al núcleo ventromedial, al centro de la saciedad. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la glucosa muy bajita, no han comido en 3 días, va a enviar unas sustancias que se llaman orexigénicas, es decir, que estimulan la alimentación y que van a recaer en la zona lateral. Por ejemplo, de estas sustancias tenemos a los péptidos opioides o al polipéptido pancreático. Entonces, aquí recuerden a la niña que se come de ladito para comer, por si se les olvida, se bloquean, sepan, de ladito para comer, lateral, hambre. Por otro lado, recuerden al monje que tiene alineados sus chakras en el centro. Centro de las sociedades, ventromedial, en el centro. Y el tipo de péptidos que están viendo aquí se llaman anorexigénicos. Ahí el nombre lo está diciendo, anorexigénicos, anorexia, de no tener hambre. Por ejemplo, la colecistocinina. Entonces, no solamente va a ser estimulación sensorial. El mismo cuerpo, por medio del sistema gastrointestinal, va también a dar péptidos anorexigénicos o orexigénicos dependiendo de qué necesite. La distensión de la vesícula, el páncreas, la distensión del estómago, nos va a dar este tipo también de señales. Esto lo van a ver hasta tercer bloque en sistema gastrointestinal. No se preocupen tanto por esto. Pero bueno, sí es importante saber qué es lo que está pasando a nivel del cerebro. Y tenemos otro núcleo que son los cuerpos mamilares, que lo que nos va a ayudar es con movimientos de succión, movimientos como lamerse los labios y otros que nos van a ayudar a la alimentación. Entonces, de nuevo, piensen en un bebé con su mamilla, cómo se está tomando su mamilla, y se van a acordar de lo que hacen los cuerpos mamilares. Ahora, el punto de ajuste para saber cuánto comer en cada comida, cuando pasamos de lateral a ventromedial, lo va a dar señales a corto y a largo plazo. Por ejemplo, como les digo, estamos en el buffet, hay un punto en el que dicen, ya no puedo más, de aquí ya no puedo comer nada, estoy hasta aquí. Entonces, eso es una regulación a corto plazo, por ejemplo, la distensión que estamos teniendo en el estómago, y también tenemos señales a largo plazo, para que, por ejemplo, si esa vez que fueron al buffet, fue la única vez que fueron al buffet en 3 meses, ese atracón que se dieron, no les afecte en el peso, tal vez les afecte en cómo se sienten en ese día, pero en general su peso, si es el único atracón que tuvieron ese mes, va a mantenerse igual, porque a largo plazo tenemos, pues, depósito de grasa, leptina, un montón de hormonas, un montón de depósitos para compensar ese atracón que nos dimos. Ahora, si a cada rato uno está comiendo de más, pues el cuerpo tampoco puede y ahora sí empieza uno a subir de peso, pero en general hay señales a largo plazo que nos van a regular nuestro peso y cómo está distribuida la grasa en este. Bueno, entonces, esa fue la parte como que más pesada porque eso fue hipotálamo. Ya sé que ahorita les estoy diciendo muy cortito, pero es porque esto es como el resumen, lo importante que deben de saber. Luego tenemos dentro del sistema límbico al sistema recompensa y castigo, también llamado satisfacción y aversión. Entonces, los centros de recompensa
van a ser ventromedial, recuerden, atravesar el monje, que está feliz y contento, pero increíblemente aquí también es el lateral. Y si se estimula mucho el lateral, mucho este sistema de recompensa, porque el lateral es el que más está influyendo, se puede llegar a la rabia. Entonces, piensen ustedes aquí en unos deportistas que están compitiendo, que les gusta ganar medallas y por lo tanto ganar medallas les da una satisfacción. Aumenta su sistema de recompensa. Pero también si empiezan a competir mucho, también pueden llegarse a enojar con los que están adelante ganando o con alguien que lo empujó y puede llegar a la rabia. Todos estos núcleos de aquí nos van a ayudar también, pero no son tan importantes como el lateral y un poquito menos el ventromedial. El neurotransmisor que nos va a estar ayudando en este sistema de recompensa se llama dopamina, como ya se les había dicho desde el principio. Por otro lado, tenemos a la aversión, al castigo. ¿Qué núcleos nos van a dar el castigo? La estimulación alrededor del acueducto de Silvio y zona periventricular, tanto en el tálamo como en el hipotálamo. A veces un poquito mesencéfalo, pero bueno. Para que se acuerden, recuerden cuando hay un obstáculo o una situación que ustedes no quieren hacer, ¿qué hacen? Lo rodean, se van en la periferia, como en la zona periventricular. También la amígdala y el hipocampo tienen centros muy específicos de aversión. De manera que si se estimula cualquiera de estas zonas, vamos a tener rabia, vamos a tener miedo, sensación de escape, entre otras. Todo lo que ustedes piensan cuando hay un castigo son las emociones que vamos a sentir. Y bueno, pues esto después va a normar nuestras conductas, de manera, por ejemplo, si está un ratón en un laberinto y cada vez que ustedes le dan su queso favorito, no sé cuál es el queso favorito de un ratón, le dan un toque, pues va a empezar a sentir aversión y aversión y aversión hacia este queso hasta que llegue a inhibir los sistemas de recompensa. La aversión puede ser tan fuerte que puede inhibir a la satisfacción. Y bueno, si se estimula también tenemos el patrón ira-rabia. Esto está estudiando más en animales y vamos a ver los animales, pues por ejemplo un perro con las pupilas dilatadas, enseñando todos los dientes a la defensiva y hay cualquier mínimo estímulo que tenga, va a soltar toda su agresividad. Bueno, ahora, este sistema de recompensa y castigo nos va a ayudar a nuestra conducta, así como el ratón que dice, yo no vuelvo a comer de este queso porque cada vez que me lo como me dan toques, pues también la recompensa nos va a ayudar de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un niño que entrega su tarea y la aplauden y hacen fiesta, pues es probable que vuelva a entregar su tarea. Vamos a ir normando nuestra conducta de acuerdo a este sistema de recompensa y castigo, aunque a veces no sea tan evidente, no siempre tiene que ser una recompensa exterior o un castigo exterior y que estamos viendo. Y también nos va a ayudar a nuestra memoria. Así, por ejemplo, igual que pasa con los receptores de la piel, que cuando estamos estimula receptores de la piel de vibración, se habitúan y dejan de sentir. Eso mismo pasa con el cerebro. O sea, ustedes piensen cuando van en el transporte, en el metro o, no sé, en el camión, hay muchas cosas a su alrededor, ven muchas cosas, hay puestos de revistas, a personas esperando en una parada, no sé, pasó una mosca en la ventana y la vieron. Y sí, en el momento, obviamente la están percibiendo, pero a la larga, en una semana, 2 semanas, no se van a acordar de qué color era la ropa, cuánta gente había en el camión, qué música estaban tocando, en qué dirección. No se van a acordar porque no es importante, porque no estás estimulando estos sistemas de recompensa y castigo. Y esto se llama habituación. Por otro lado, si ustedes estaban en el mismo camión y suena su canción favorita justo en ese momento, esa canción les va a traer emociones, les va a traer felicidad o mucha, no sé, o éxtasis de euforia, y entonces se van a acordar, claro, estaban tocando esta canción en el camión hace 3 días. Claro, me acuerdo de este concierto que fui hace 5 años. Sí, claro, yo vi esa película hace como 20 años y claro que me acuerdo. ¿Por qué? Porque estuvo estimulando tanto el sistema de recompensa y castigo por medio de las emociones. Entonces, un estímulo repetido, pero que se asocia a este sistema, va a tener un reforzamiento.
Entonces, por ejemplo, te puedo decir, ah, sí, claro, en el camión tocaron esta canción que es mi canción favorita y sí me puedo acordar un rato, pero si la tocan a una hora específica cada día, me voy a acordar mucho más porque es un estímulo repetido. Y por el contrario, pueden pasar 1000 moscas y yo no me voy a acordar de ninguna porque no me despierta ninguna emoción. Entonces, aunque sea un estímulo repetido, lo que hace el cerebro es habituarse e ignorar toda esa información. Recuerden que el cerebro olvida la mayor parte de lo que ve porque no es importante. Se queda con más o menos 1 o 2%. Y bueno, pues este sistema de recompensa y castigo se transmite a través de esta vía que se llama la vía mesolímbica. Esta vía mesolímbica dice su nombre de dónde va, del mesencéfalo al sistema límbico. Y va a empezar por el área tegmental ventral. Esta área está justamente en el mesencéfalo y justo con la sustancia nigra es la que va a tener mayor cantidad de dopamina y en este caso de receptores de dopamina. Entonces, la dopamina va a ir después al núcleo accumbens, que es este de aquí, y bueno, el núcleo accumbens va a tener una corteza y un centro. La corteza va a tener más conexión con el sistema límbico y el lóbulo frontal, y nos va entonces a transmitir emociones, conciencia de emoción, etcétera. Mientras que el centro va a tener más motricidad con significado emocional. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un parque de diversiones y de repente ven la casa de terror y ustedes odian la casa de terror, no les gusta, no les gusta la sensación que les produce, no van a caminar hacia la casa de terror, van a alejarse de la casa de terror. Entonces tenemos motricidad con un significado emocional. ¿Por qué nos estamos alejando? ¿Porque es peligrosa? No necesariamente, porque nos está dando miedo. Y bueno, este núcleo accumbens es donde va a actuar las drogas estimulantes. Entonces, esta vía después se va junto, bueno, se asocia mucho a la vía mesocortical, que de nuevo es mesencéfalo a corteza, para ser consciente de esta emoción, estar consciente de lo que estamos sintiendo, estar consciente de este sistema de recompensas, de saber, por supuesto que me gusta esto, claro que me gusta, o claro que no me está gustando esto. Pero la vía mesolímbica pues se va a asociar a todas las demás estructuras, al hipotálamo, al hipocampo, a la amígdala, todas las demás estructuras del sistema límbico, las va a tocar esta vía mesolímbica. Y bueno, como ya les había dicho, esto nos ayuda al aprendizaje y condicionamiento de la conducta. Es lo que les acabo de explicar, por ejemplo, con la casita de terror o con el ratón y su queso. Pero si se estimula demasiado puede llevar a la agresividad. Recuerden de nuevo a los corredores que pueden tener una competencia sana, pero si empiezan a escalar más, pueden tener una competencia agresiva. Y bueno, aquí ponemos la motivación, que, bueno, nos impulsa, ya que estamos teniendo, por ejemplo, este sistema de recompensas activado, a planificar o a seguir haciéndolo y finalmente a la acción. Y bueno, pues esto nos ayuda con muchísimas cosas, pero también nos puede traer bastantes trastornos. Por ejemplo, se ha asociado una hiperestimulación de toda esta vía con la psicopatía, con el descontrol de impulsos, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo o en un trastorno de descontrol de impulsos, justamente, que es cuando una persona es muy agresiva, pues no, es gracias a esta vía. Adicciones, justamente, pues lo que hacen las drogas estimulantes es que están activando y activando y activando esta vía mesolímbica, este sistema de recompensa. Y el cerebro se acostumbra tanto a que ella active que si no tiene esa sustancia, no la va a activar. Y la persona va a empezar a sentirse ansiosa, va a tener síntomas de abstinencia. Pues el cerebro no quiere eso. Entonces, ¿qué le dice al cuerpo? Necesito más, dame más, le dice a la conciencia, ve y consigue más. Cuadros psicóticos, si hay una hiperestimulación, de nuevo, básicamente estos tres son hiperestimulación, esto es la única que está hacia abajo la vía. Y los cuadros psicóticos, por ejemplo, la esquizofrenia o un trastorno psicótico breve, también tienen que ver con una superactivación de esta vía. Y lo que nos va a causar van a ser, por ejemplo, alucinaciones o síntomas que se llaman positivos, que significa los que podemos ver prácticamente. Cuando piensan en una persona esquizofrénica, pues piensan en alguien que está teniendo alucinaciones, que es súper agresivo, que tiene
Todo eso que se imaginan son síntomas positivos. Lo van a ver más adelante y me parece que es en 4º año en psicología. Entonces no se preocupen ahorita por saberse todo esto. Y por último tenemos también trastornos de alimentación. No como tal anorexia, no piensen en anorexia, sino piensen en el descontrol de impulsos. Por ejemplo, la bulimia, cuando les dan sus atracones, o el trastorno como tal que se llama trastorno por atracones. Asimismo, cuando una persona empieza, lo que les había dicho hace ratito, que come por ansiedad, pues también tiene que ver un poquito con esta vía. Bueno, punto de aparte. Siguiente parte del sistema límbico es el hipocampo. Estos son como los key points del hipocampo. ¿De dónde viene? De la corteza olfatoria. Donde podemos decir que este hipocampo viene un poquito de las zonas más primitivas de nuestro cerebro, pero aún así, pues sí se ha desarrollado para ser un poquito más complejo. El hipocampo está abajito del lóbulo temporal. Y junto con el lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal nos va a dar algo que se llama complejo hipocampal. Bueno, esto lo que hace es otra vía accesoria, una adicional, que nos va a llevar de lo sensorial, de todos los sentidos que tenemos, al sistema límbico. Es como una vía alterna, pero que es congruente con todas las demás. Sin embargo, esta zona tiene solo 3 capas nerviosas, a diferencia de las demás zonas del encéfalo. Y se ha pensado que estas 3 capas nerviosas hace que sea súper excitable. Cualquier estímulo chiquito que sea, ya estimularon al hipocampo y se va a quedar así, aunque ya no tenga estímulo, unos cuantos minutos. Y esto es justamente por lo que hay tantas crisis focales. Cuando uno piensa en epilepsia, generalmente piensa pues en las convulsiones súper aparatosas, tónico-clónicas, donde la persona se tira y suelo, movimientos tónicos que se quedan así como duros y clónicos como un movimiento más repentino. Piensan más en ese tipo de convulsiones, pero la verdad es que las convulsiones son de muchos tipos y entre ellas están las focales que son muy frecuentes en esta zona justamente. Y entonces la persona va a empezar a tener, por ejemplo, alucinaciones olfativas, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y otro tipo de crisis. Bueno, pero el hipocampo también nos va a ayudar con 2 tipos de memoria. Primero, la memoria anterógrada. Cuando un paciente tiene amnesia pérdida de memoria anterógrada, significa que desde donde tuvo su accidente o donde tuvo su evento traumático, no recuerda nada nuevo. Puede recordar todo lo anterior, toda su vida, pero los nuevos recuerdos se van a perder. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, la película de donde sale Adam Sandler y Drew Barrymore, como si fuera la primera vez. En esta película, Drew Barrymore tiene un evento traumático y siempre está repitiendo el mismo día y se acuerda, claro, de su nombre, del nombre de sus papás, de dónde vive, pero no recuerda nada después. Esta es una pérdida de la memoria anterógrada. Entonces, el hipocampo nos ayuda a que nuevos recuerdos que tengamos se guarden en nuestra memoria. Y también nos ayuda con la memoria declarativa a largo plazo. La memoria a largo plazo puede ser declarativa o no declarativa. No declarativa es, por ejemplo, andar en bicicleta, saber cómo hacer un hot cake, saber cómo atarnos las agujetas. No lo podemos decir, lo sabemos hacer. Y eso es un conocimiento que tenemos desde hace mucho. Esa es la no declarativa. Y, por ejemplo, si decimos, sí, yo me llamo Juanita y vivo en, no sé, Guanajuato y mis papás son tal y hemos venido aquí, fui a la escuela aquí, aquí, aquí. Todo eso lo podemos decir y esa es la memoria a largo plazo declarativa. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión en el hipocampo, como sucede en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que sucede? Las personas a las que da esto son generalmente ancianos, entonces voy a decir ancianos, los ancianos a los que les da Alzheimer empiezan a tener una pérdida de la memoria anterógrada, a no recordar los nuevos eventos, pero la memoria retrógrada empieza a funcionar demasiado bien, de repente se empiezan a acordar más de eventos pasados, de, no sé, yo fui a la guerra tal año y recuerdo que el sol estaba en todo su resplandor y había flores rositas, se va a acordar mucho mejor de esto. Entonces luego las personas se confunden y dicen, pero ¿cómo me está diciendo que tiene Alzheimer? Si yo veo que está recordando muy bien, pero lo que está afectándose es la memoria anterógrada.
Y también la memoria declarativa. Si no hay acción en el hipocampo, pues las personas no van a recordar cómo se llama tal persona o cómo se llama tal objeto. Y si a veces dices, ¿cómo se llama esto? Dice, no, no tengo ni idea. Y ese es un problema con una lesión del hipocampo. Tenemos también a la amígdala. La amígdala también va a estar en el lóbulo temporal, en la región debajo de la corteza temporal, en la parte anterior del lóbulo. Y esta va a tener señales de las áreas de asociación auditiva y visual, por lo que se le suele llamar la ventana del sistema límbico, por el medio del cual el sistema límbico va a saber qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo tiene que reaccionar. Desde nuevo está debajo de la corteza temporal. Está conectado igual que todo en el sistema límbico con las demás estructuras. Recuerda que aquí hay mucha retroalimentación de estructura a estructura. Y sus funciones van a ser muy similares a las del hipotálamo. Todo lo que vimos con el hipotálamo, por cierto, no vayan a confundir hipotálamo con hipocampo, ¿eh? Todas las funciones del hipotálamo, de frecuencia cardíaca, autonómica, de comportamiento, también van a funcionar por medio de la amígdala. Y esta además nos va a dar movimientos involuntarios. Por ejemplo, circulares o clónicos, que les digo que son como los de repente, a veces tónicos. Pero para que nos va a servir la amígdala es para tener una conducta adecuada a cada situación. Para decir, wow, se está incendiando, no me voy a quedar aquí sentado, tengo que salir por algún lugar. Ah, está temblando, no me voy a ir cerca de una ventana, me voy a ir donde hay un pilar, una pared. Entonces nos ayuda a tener respuestas adecuadas a cada situación que estamos viviendo. Bueno, y bueno, estas respuestas van a ser aprendidas por medio del sentimiento. De nuevo, por ejemplo, lo del temblor, pues no fue hace mucho que sucedió el temblor. Y desde ahí fue tan impactante en nuestro sistema anímico, en nuestras emociones, tanto miedo, tanto terror, que no se nos va a olvidar que si hay un temblor, por ejemplo, tenemos que salir sin correr, sin gritar, o que si nos vamos a replegar, que tiene que ser no en objetos que se puedan caer, no en ventanas que se puedan romper, que tiene que ser cerca de un pilar. Todo ese tipo de cosas lo aprendimos gracias a que fue una emoción bastante grande. Y gracias a eso podemos actuar de acuerdo a esa emoción en el futuro. En el base lateral nos va a ayudar al comportamiento y bueno, esta amígdala entonces nos sirve para emoción y memoria, también para la conducta aprendida, regulada por las emociones. Y si se estimula, como les había dicho cuando vimos castigo y recompensa, pues también nos va a dar todos los sentimientos de castigo. Por ejemplo, el temor, la agresión y la ansiedad. Bueno, ahora, si se lastima la amígdala, sabiendo todo esto, ya podemos ver un poquito más como qué nos puede producir. Nos va a dar conductas inapropiadas, por ejemplo, meterse a cada rato las cosas a la boca o tener una desinhibición sexual, pues porque no estamos viendo qué es apropiado y qué no. Vamos a olvidar muy frecuentemente las cosas, nuestra memoria va a ser a corto plazo precisamente pues porque la amígdala es parte del sistema límbico. Si nos lesionamos la amígdala, muy probablemente pues también nos estamos lesionando pues las emociones que nuestros acontecimientos nos están condicionando. No vamos a tener las mismas emociones. Vamos a ser extremadamente curiosos en todo y a tener mucha valentía. ¿Por qué? Porque parte de este sistema de saber cómo actuar es, por ejemplo, si yo veo una serpiente que me está enseñando los colmillos, yo no me voy a acercar a la serpiente, me vaya a morder. Pero alguien con el síndrome de Kluver-Bucy sí se va a acercar, pues porque no está funcionando su sistema límbico, no sabe cómo comportarse adecuadamente. Tienen otras cosas también, por ejemplo, no reconocen a las cosas por su nombre o por cómo se ven, que se llama agnosia visual, y van a tener un planeamiento afectivo en general. Y bueno, pues básicamente esas son las funciones de la amígdala más importante que tienen que saber de la amígdala. Ay, antes de que se me olvide, si tenemos una estimulación de temor, agresión y ansiedad cuando estimulamos a la amígdala, esto es normal, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a evitar situaciones peligrosas. Sin embargo,
En los trastornos de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, trastornos de pánico, vamos a tener una estimulación de la amígdala sin ningún estímulo externo y constante, constante, constante. Y este es el problema con estas personas. Tienen una estimulación bastante grande, de la nada, no encuentran el estímulo y entonces empieza a disfuncionar dentro de la sociedad y consigo mismo, pero es por una estimulación en parte de la amígdala. Y por otro lado tenemos a las fobias que entran dentro de los trastornos de ansiedad. Y bueno, pues las fobias son una reacción exagerada e inadecuada ante un estímulo que sí puede ser nocivo o no. Y de nuevo se da por una estimulación exagerada de la amígdala. Y bueno, por último tenemos a la corteza límbica. La corteza límbica es paleocorteza, la parte súper antigua del cerebro, porque recuerden que primero lo que necesitábamos era sobrevivir. Ya después pensábamos y hacemos más cosas y nos movemos con movimientos finos, pero lo primero que necesitamos es sobrevivir y como vemos, pues el sistema límbico está implicado en esta supervivencia. Entonces, pues aquí en la corteza límbica es más como un área de asociación, más como para integrar todo esto que estamos viendo o para regularlo. Por ejemplo, la corteza orbitofrontal nos inhibe impulsos que para el sistema límbico podrían parecer de sí, esa persona te molestó, tienes que golpearla. La corteza orbitofrontal junto con el lóbulo prefrontal nos va a decir, Aito, espera, o sea, sí lo queremos golpear, pero no es adecuado, es nuestro jefe o estamos en el público, algo así, y nos ayudan a modular un poquito ese sistema límbico. Algo similar a lo que pasa con el ello y super yo, es lo que pasa en este caso. De la corteza límbica será como el super yo. De nuevo, un daño anterior va a estar muy cerca de la amígdala y nos va a provocar el mismo síndrome, el síndrome de Kuber-Bucy. En la parte posterior de la corteza orbitofrontal, pues vamos a tener insomnio y agitación motora. Mientras tanto, en los giros cingulado anterior y subcalloso, le quita la inhibición prefrontal a los centros de la rabia. Entonces la persona va a estar súper enojada y puede tener, por ejemplo, como les había dicho, el trastorno por descontrol de impulsos. Ahora, por último, sí, ya sé que es un poquito tarde, pero esto no va a tardar nada. Tengo un crucigrama para ustedes. Entonces, ustedes eligen, ¿quieren participar voluntariamente o quieren que los vaya eligiendo al azar? ¿Nadie, Creo que nadie? tendrás que escoger víctimas. Sí, creo que van a ser por víctimas. Bueno, a ver, ¿son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcanza para uno por persona. Entonces, vamos a ver. Vamos a jugar a la medium. Carla Dávila, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí alcanzas a ver la pantalla? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, ¿escucha este sonido? Este sonido es de la película de Títere. Se supone evoca miedo. Entonces, si evoca miedo, ¿qué núcleo crees que esté estimulando? Es la primera palabra, está súper larguísima, perdóname. Pero bueno. ¿Quieres una pista? sí, por favor. Ok, empieza con P. Tú dime, ¿otra pista? ¿Te rindes o ya la sabes? Dominique levantó la mano. Claro. Dominique, ¿quieres contestar? Paraventricular. Muy Bueno, bien, ya lo contesté. muy bien, justamente. Es el paraventricular, recuerden. Tenemos algo que da miedo, tratamos de evitarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos por la periferia del ventrículo. Muy bien, bien, Dominique. Ok, para la pregunta 2, un estímulo repetido que no evoca emociones produce, ¿qué cosa? Laura, Lázaro, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Quieres responder esta? Un estímulo repetido que no evoca emociones produce.
¿Quieres una pista? Sí. Ok. Empieza con H y tiene una I. ¿Alguna idea? Hábitos alimenticios. No, es una sola palabra. Vamos a ver, es la habituación. Recuerden, si tenemos un estímulo que no evoca emociones, que no está estimulando nuestro sistema de recompensa y castigo, lo que vamos a hacer es habituarnos a él. Y si sí nos está estimulando, nos va a reforzar esa conducta. Habituación contra reforzamiento, ¿ok? Bien, siguiente. Tenemos una persona que se está acordando de los nombres de otras personas. ¿Qué tipo de memoria es esta? Tiene una T. Y a ver, ¿quién podría? Daniel Ángel Milton, ¿estás por ahí? Sí. Ok, ¿qué Ay, tipo de? ¿Mande? ¿puedo tener una pista? Claro, empieza Puede, con T. puede ser declarativa. Ajá. Exactamente, declarativa. Uy, declarativa. Vaya, justo la pista. A ver, declarativa. Muy bien. Vamos con la siguiente, la 4, que está aquí. Muy bien. Estimulación excesiva de esta zona genera crisis convulsivas focales. ¿Qué zona es la que les acabo de decir que provoca esto? A ver, ¿quién no ha participado? Creo que ya participaron todos. De hecho, creo que hay dos menos. A ver, Ale, Pista. está bien. Empieza con H, termina con O. Hipocampo. Muy bien. Hipocampo, perfecto. 5. Esta persona tiene muchísimo calor. Ahora, ¿qué zona tenemos que estimular para quitarle calor, para perder calor? Dominique, de nuevo tú, ya que tenemos que repetir porque somos poquitos. ¿Me puede dar una pista, por favor? Sí. Empieza con PR. Daniela levantó la mano. Ok. Es la preóptica, ¿no? Ay, Justamente, muy bien, Daniela. Preóptica. De hecho, aquí le puse O. Bueno. Ya 6. Es la ventana del sistema límbico. Yo creo que está un poquito fácil. ¿Alguien la quiere responder voluntariamente? Ok, Daniela, dime. Amígdala. Ay, perdóname. No se preocupen, todavía eh, quedan dos. Amígdala. Perfecto. 6, 7. Ya casi terminamos, chicos. Sustancia secretada por la sustancia negra del cerebro. Ok. Dopamina. Sí, muy bien, dopamina. Penúltima. Cuerpo que nos ayuda con los movimientos de alimentación. Recuerden al bebé. Al bebé. Veamos. Milton, Daniel, otra vez. Una pista, por favor. Ok. Recuerda al bebé y qué sostiene el bebé para comer. Empieza con M y A. ¿Qué cuerpo es este? ¿Mamicular? Mamicular. Es el mamillar. Bueno, Mamilar. Ay, verdad. recuerden al bebé con su mamilla y se van a acordar. Y ya, por último, ¿cuál es la estructura que divide al hipotálamo en lateral y en medial?
Laura, ¿puedes responder esta? El núcleo arcuato. Son 5 letras y empieza con F. Tiene una R en medio. ¿Fornix? Justo. Muy bien, chicos. Así queda. Entonces... Uy, no le puedo dar. Bueno. Es un poquito difícil acordarse porque lo acabamos de ver, pero sí, recuerden. Habituación contra reforzamiento. Memoria declarativa de los nombres, no declarativa, lo que sabemos hacer con las manos, con los pies, bailar, hacer ejercicio, subir una escalera, todo eso. La estimulación del hipocampo puede dar crisis, que son alucinaciones auditivas, olfatorias, entre otros. El núcleo preóptico es el que pierde calor. Y recuerden que la mamila para el bebé tiene que estar calientita. Entonces la mamila debe de conservarse caliente, es la que nos ayuda a conservar el calor. Amígdala recibe las señales de las zonas sensoriales y entonces es nuestra ventana al mundo exterior. Para sustancia negra, recuerden la dopamigra. El cuerpo mamilar, recuerden a su bebé. Y el fornix, pues recuerden que tiene una forma como de pincita. Entonces esta pincita es la que está dividiendo, como así como una garrita. ¿Sí? Y bueno, chicos, pues ya es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo. No, muchas gracias. ¿No? Yo los Bueno, felicito a ustedes que se quedaron aunque empezó la ronda de preguntas. Vi a varios que se salieron, pero ustedes no, así que muy bien. sí, recuerden de todos modos que esto pues es el fin y al cabo para que se acuerden un poquito más, para que ya no les cueste tanto trabajo. O igual, si ustedes pues no les gustó, por ejemplo, mi mnemotecnia, quieren hacer la suya que dicen, yo la asocio a esto, pues eso le ayuda también para estudiar. O si lo asocian a, no sé, a un evento en específico, igual les va a ayudar a aprendérselo mejor. Y bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte en su examen departamental. Gracias. 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 Bien, bye.